ahí me gusta. Eso es, con energía. Pues muchísimas gracias, Manuel, todo tuyo. Yo tenía pensado sorprenderles con esta primera transparencia, pero claro, no me han dejado poner la anterior. En todo caso, muchos de ustedes se preguntarán qué hace un geólogo como yo en un sitio como este. Yo también. Pero los geólogos y los riesgos tenemos una relación de hace millones de años, yo podría decir, ¿no? Que no existíamos. Y es porque nosotros estudiamos los riesgos derivados de los peligros geológicos, que además se aseguran. Aquí en España el consorcio paga el terremoto de turno. También tenemos una serie de seguros como profesionales, los seguros de responsabilidad civil, por si nos equivocamos. Y finalmente lo que voy a hablar hoy es que hay en este nuevo mundo un problema de suministro de según qué cosas y ahí hay un riesgo de suministro y, por tanto, de interrupción de las cadenas de valor. Entonces, empiezo a decirles que las tierras raras ni son tierras ni son raras. Yo lo lamento decírselo así. Son 17 elementos, los lantánidos y 2 más. ¿Por qué los lantánidos y 2 más? Pues porque esos 2 más había que preguntarle a los químicos, pero fundamentalmente tienen las mismas propiedades y aparecen en los mismos yacimientos. Y el término tierras raras viene del siglo XVII, en el que se hablaba de tierras cuando en realidad querían decir óxido. No sé si... Y es un término que a todos estos óxidos que tienen muy mal aspecto, pero ahora lo van a ver, pues los llamaron tierras. Y raras es una traducción mala de rare earth, porque en castellano raro, ya saben ustedes, es extraño, no es escaso. Pero se utiliza el término inglés donde rare sí es escaso. Ahí nos hemos quedado. Las tierras raras se descubrieron en Suecia, por ahí en una isla, en una mina muy famosa que se llama Itervi, que tienen ahí una foto que además resulta ser una foto de una mina que ahora es histórica. Y ahí se empezaron a descubrir todas ellas, por lo tanto es un descubrimiento reciente. Más reciente todavía es su uso. Parecía que eran escasos, pero luego, si ustedes ven el gráfico de ahí, se ve claramente que de escasos nada. Es decir, pues el oro, el rodio, el paladio, son mucho más escasos que muchos de las propias tierras raras. Por lo tanto, ni son tierras ni son raras. ¿Qué aspecto tienen? Bueno, estos elementos de las tierras raras, que están en la tabla periódica que estudiamos todos de pequeños, forman hasta 180 minerales distintos, que es lo que realmente el geólogo descubre en el campo, ¿no? Las más importantes a nivel de explotación mundial son esas que están ahí, con esos nombres tan curiosos: basneasita, xenotima, monacita, loparita, cerita y gadolinita, que ven ahí también su composición. Pero en realidad, ¿qué aspecto tienen en el campo? Porque esas fotos que han visto antes son fotos del mineral de colección, que no es lo que encuentra un geólogo en el campo, desgraciadamente. El aspecto es ese. Ahí tienen la mina Bayan, la más grande del mundo en China. Y nosotros también tenemos algunas tierras raras. Ahí tienen 3 yacimientos. ¿Qué aspecto tienen las monacitas de Ciudad Real? ¿Qué aspecto tienen los ortonenses del Monte Galeñeiro? ¿Y qué aspecto tienen las corbonatitas de Fuerteventura? Es decir, en campo no tiene nada que ver con esos minerales que hemos visto, y lo que ve uno en los sitios donde están los yacimientos es una cosa terrosa oxidada, ¿no? Pero los elementos de tierras raras, que son metálicos, tienen ese otro aspecto, si se consiguen extraer y sintetizar. Ahí tienen los nombres: escandio, itrio, lantano, cerio, son todos nombres raros. El nitruro de galio que hablaban antes no es una tierra rara y además es una cosa sintética. Pero bueno, raro sí suena. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué funcionan las tierras raras? Funcionan porque todos estudiamos en química que el electrón exterior, el exterior del átomo, tiene el electrón la capa de valencia, que es la que reacciona. Pero en las tierras raras es la capa 4F la que tiene todas esas propiedades. Y esas propiedades son magnetismo fuerte, luminiscencia, sirven como catalizadores, estabilidad térmica electrónica y propiedades ópticas. Todo esto es gracias a su estructura atómica. Por lo tanto, realmente ahí tienen las aplicaciones industriales gracias a la propiedad de magnetismo fuerte, que ahora hablaremos, que es la más importante, la luminiscencia, catalizadores, etc. Ahí ven qué elementos de tierras raras tienen esos usos. Pero nosotros tenemos tierras raras en todo lo que nos rodea hoy en día, y ahí tenéis las tierras raras en un móvil. No tengo tierras raras por aquí ahora para enseñarles con un magnetómetro, como he enseñado a algunos otros, para que vean que sus móviles tienen en general imanes de neodimio.
Pero ahí tienen la cantidad de tierras raras que hay en un coche. Y podría seguir con una larguísima lista de tierras raras que se utilizan en catalizadores, en imanes permanentes de otros tipos, porque no solo eso, en cámaras. Bueno, la lista es enorme y no se la voy a contar porque además no tengo tiempo. La geología de los yacimientos de tierras raras. Bueno, los geólogos sabemos dónde están. Otra cosa es encontrarlos. Les he dicho antes, y no se lo he dicho, lo insisto, que no son escasas porque no estén escasas en la naturaleza, sino porque no hay yacimientos explotables. Las rocas que los tienen, las carbonatitas, por ejemplo, los yacimientos chinos o las que tenemos nosotros en Fuerteventura, rocas ígneas, arcillas, depósitos tipo placer de alteración, como las monacitas de Ciudad Real, lateríticos, hidrotermales, una enorme cantidad de yacimientos. Es decir, en realidad, escasas ni siquiera son. Ahí tienen una larga lista de todos los proyectos que hay en marcha y las zonas de producción en el mundo. Como ven, hay muchos puntos amarillos en China. En Europa también tenemos tierras raras, pero no hay ninguna explotación. Incluso en España tenemos tierras raras. Ahí tienen el yacimiento de Matamulas, el aspecto que tienen las monacitas, que tienen muchas tierras raras. Y como ven, el aspecto terrible del impacto ambiental que producirá la explotación de esa gravera vieja que lleva ahí miles de años. Pero bueno, el caso es que no se va a explotar de momento, ¿no? Tenemos también en el Monte Galiñeiro, que tiene un orteneix con muchas tierras raras. Tenemos en las carbonatitas en Fuerteventura, donde los habitantes de Fuerteventura hicieron una vuelta a la isla de la mano para impedir que se explote esto, que realmente sería una pequeña cantera. Y ahí tienen las concentraciones de tierras raras que tiene el yacimiento de Fuerteventura frente, por ejemplo, al más grande chino, es decir, y los otros que tenemos en España con recursos de diferentes tipos de tierras raras que no se van a explotar aparentemente nunca, ¿no? ¿Cómo ha ido la evolución de la producción mundial de las tierras raras? Ahí tienen un gráfico donde se ve cómo China domina el mercado, lo lleva dominando desde siempre, incluso cuando los americanos en su yacimiento de Mountain Pass estaban produciendo a pleno rendimiento, los precios chinos tumbaron ese yacimiento, pero luego los americanos, y ahora veremos por qué, se han puesto a producir y hay otros países en liza que están produciendo tierras raras, pero de todos modos la producción de tierras raras a nivel mundial es escasamente de 300.000 toneladas. Es decir, lo que produce una cantera de áridos en un año, nada. Y ha pasado de 160.000 toneladas, o sea, ha subido mucho a 300 y pico mil, pero luego las reservas, que se calculan entre 80 y 120 millones de toneladas, pues darían para muchísimos años de suministro a todas las industrias que las consumen, si no fuera por el pequeño detalle de que están fundamentalmente en China. Y hasta que no nos pongamos las pilas. ¿Cuánto valen las tierras raras? Pues ahí tienen un gráfico del valor de las tierras raras. La más cara es el prometio, que es un metal que se produce solo en las centrales nucleares y solo hay 10 kilos en todo el planeta, así que es cara. Pero vamos, nadie sabe lo que vale. Se estima que 400.000 euros. Ahí tienen la tarifa, los precios de tierras raras ahí marcados. Pues el óxido de escandio vale a 3.000 euros el kilo. ¿Por qué las tierras raras se venden por kilos? No se venden por toneladas. Lo hago con comparación de un kilo de árido vale 0,01 euros. Pueden regalar a sus amigos una tonelada de áridos y no gastarían mucho dinero. Les costaría más el camión para llevarlos al frente de la casa a quien les van a regalar eso, que le hará una ilusión tremenda, que el propio árido. Ahí tienen cómo ha ido la evolución de los precios, porque claro, cuando tú restringes el mercado, pues los precios tiran para arriba, incluso aunque solo gastemos pocas cantidades de estas sustancias. En el año 2018, la mayoría de las tierras raras se consumían en catalizadores y imanes permanentes, pero hoy el 45% de la demanda global de tierras raras se destina a la fabricación de imanes de neodimio, hierro, boro, que son esos imanes que compra uno en el chino y que pone en la nevera. Y son esos imanes que tienen ustedes en los móviles, en los micrófonos, en muchos sitios hay muchos imanes. La mayoría de las tierras raras no son todas esas que les he contado en el mercado, sino más bien los imanes permanentes. El 78,7% del mercado. Es decir, tampoco es un grave problema para todo lo demás, aunque veremos que si no tienes determinadas tierras raras es muy posible que no puedas producir determinada cosa, ¿no? El crecimiento de las tierras raras tiene mucho que ver con la imagen que vieron antes de las tierras raras en un coche y sobre todo con los coches eléctricos que tienen baterías.
Y esas baterías están consumiendo enormes cantidades de estos imanes de neodimio, ¿no? De hecho, en el año 22, el consumo total de imanes fueron de 188.084.000 toneladas. Y les he dicho que la producción es 300 y pico, luego está claro dónde está el negocio. Si quieren ustedes meterse en el negocio de las tierras raras, compren una mina de neodimio. Este es un gráfico muy interesante en el que se ve la tabla periódica. Sabía que tenía esta transparencia. Y dónde está puesto quién la produce. Y ven ese color rojito que cubre todo el espectro de todos los elementos de la tabla periódica, excepto una pequeña aldea gala ahí, que es España, que es el primer productor del mundo de estroncio. ¿A que no lo sabían? En el caso del resto de los minerales críticos, todo está en rojo, como ven, incluido las tierras raras, pero hay muchas otras cosas. El problema no es realmente que China tiene todos los recursos. El problema es que China, además, te lo vende ya elaborado. Es decir, donde gana dinero China no es circulando sus tierras raras por el planeta, sino vendiéndonos imanes de neodimio. Ahí tienen el gráfico de la cadena de valor de los imanes permanentes y ahí tienen cómo la minería en China, la dependencia de China es el 60% en la minería, el 87% en la separación, porque los minerales que les he dicho luego se tienen que transformar en óxidos y luego a su vez en aleaciones, como por ejemplo la de los imanes permanentes, ¿no? Pero ahí ven quién fabrica todos los imanes permanentes del planeta, pues el 94% se fabrica en China. En una turbina eólica hay entre 1 y 2 toneladas de imanes de neodimio. Así que yo quiero ser positivo, vamos a hacer la transición energética, pero como no consigamos comprarle a los chinos más imanes de neodimio, de transición energética muy poco o nada. Y ahí tienen también el consumo de la producción china de vehículos eléctricos respecto al total, ¿no? Y antes estaba hablando de la transición energética. La transición energética es un concepto maravilloso por el cual dejamos de emitir CO2 y somos verdes. Bien. Pero, ¿qué ocurre? Que nadie se dio cuenta de que para la transición energética, entre otras cosas, hace falta cobre. La producción mundial de cobre son 25 millones de toneladas. Para la transición energética harán falta más o menos el doble. Y en 2030 no es posible fabricar, conseguir encontrar una mina, va un geólogo, pica por aquí, pica por allá, después llega una empresa y dice, bueno, pues vamos a hacer unos sondeos, después, en todo este periodo, hasta que sacas un lingote de cobre, tardas 15 años. ¿Quién quiere invertir en este sector? El sector de los seguros representa el 8% del PIB mundial. El sector de la minería, solo minería en bruto, a pie de cantera, no llega al 2%. ¿Quién quiere invertir en minería? Bueno, lo dejo ahí. Antes han estado hablando del sector militar. Fijaros qué cantidad de cosas usan tierras raras, y ahí tenéis las tierras raras clave, imanes para sistemas de guiado. No hay helicóptero de los Estados Unidos que funcione sin imanes de neodimio. Radares, sistemas de detección, motores de aviones y drones, comunicación y guerra electrónica, blindaje. Todo eso necesita esos elementos y el valor estimado y el crecimiento anual lo tienen en esa gráfica que procede de analistas del sector, con lo cual seguramente será verdad. Antes han estado hablando de tierras raras y ahí tienen todos los equipos, las tierras raras que se usan en diferentes equipos militares, con lo cual el ejército está preocupado. La evolución de los conflictos, esto se lo pongo para que vean que ahora el problema no es la guerra digital, sino que es la guerra climática, es decir, quién tiene los recursos para poder transicionar. China, que se supone que contaminan como locos y es uno de los primeros productores de CO2 del planeta, está preocupada por su contaminación. ¿Y cómo va a evitar contaminar? Pues colonizando el resto del planeta. ¿No lo creen? Pues es verdad, los chinos lo tienen clarísimo. De hecho, cuando se hablaba del petróleo y que nosotros tenemos el petróleo, los chinos ya dijeron, su propio presidente dijo, bueno, nosotros tenemos las tierras raras. Ya, sí, eso ya veremos. Bueno, pues en su plan quincenal fortalecerán la gestión y control de recursos, porque China utiliza los recursos para, restringiendo explotaciones, penalizar. Y no restringe en general, restringe justamente lo que te hace falta a ti para producir esa bomba.
Está haciéndolo. Está haciéndolo con todo el mundo y lo está haciendo en concreto con Japón, que por un tema de unas islas, no sé qué, pues ahora no te vendo. Lo siento, eso es lo que está pasando. En el 2018 solo ya había 10 minas de mineral de hierro y 20 de cobre, porque China no tiene cobre. No olvidemos eso, porque el cobre es más importante que las tierras raras en la transición. Y se metió en el accionariado de todas esas... y controla actualmente... ese control era de 20.000 millones de dólares en el 2018, pero ahora se habla de que la inversión china supera los 120.000 millones. Es decir, China está comprando empresas productoras de mineras en todo el mundo, porque esto es legal. Nosotros, incluso en España, ven ahí algunos de los proyectos españoles, tienen inversores chinos, es decir, que no nos escapamos ni nosotros. Pero China no solo está invirtiendo en todo el mundo en minas, coloniza de esa manera que tienen los chinos, educada, de colonizar. Buenos días, le hace falta a usted una central térmica, quizás necesita usted una carretera, pero ese derecho minero que está allí, casi si no lo usa, pues si no le importa, me lo voy a quedar. Y eso es lo que está haciendo, controlando montañas de empresas en África, por ejemplo, y hace dumping, porque pueden hacerlo. Es decir, es una política absolutamente perfectamente diseñada desde un organismo central que se llama el Partido Comunista, supongo. Pero no solo está colonizando los derechos mineros por toda Europa, África, Asia, América y Oceanía, es que además está comprando puertos. Claro, porque la logística es tan importante como el recurso, ya lo hemos dicho antes. Y montando plantas hidroeléctricas. Es decir, está por todos los lados. ¿Qué hacen los americanos mientras tanto? Pues los americanos, después de la Guerra Mundial, lo que hicieron fue crear la Reserva Federal. Y después han hecho un montón de leyes y después llegó, incluso apoyo también en África, y después llegó Donald Trump, el nuevo orden mundial. Y una de las cosas que habrán leído ustedes es Donald Trump quiere las tierras raras de Ucrania, quiere las de Japón, quiere todo lo que se mueva, lo quiere, porque Donald Trump se ha dado cuenta de lo mismo que le estoy explicando ahora. Entonces, han hecho una montaña de cosas, todas ellas publicadas en la web, que lo pueden encontrar, pero la política es medio ambiente cero, recursos minerales 2, o sea, que van a seguir haciéndolo. En este mismo año, una reserva estratégica de minerales críticos de otra vez. Han reunido a todos los países amigos, no sé cuáles les quedan, pero los países amigos, para pedirles, déjame entrar en el negocio de las tierras raras. Y este es el gráfico de todo lo que ha hecho Donald Trump desde que llegó, que llevamos un año, no lo olvidemos. Es decir, ¿qué no hará dentro de 2? Y luego está Japón, que ha pasado de importar el 90% de sus tierras raras de China a un 58% haciendo política. Haciendo política basada en sus empresas que suministran dinero a las empresas de prospección o haciendo activos por todos los lados. En Europa, bueno, en Europa nosotros vamos ya más lentos, ¿no? A ver si un día hacemos algo. Bueno, pues en Europa llevamos desde 2001 hablando del asunto. Y lo último que hemos hecho es el Centro Europeo de Materias Primas Críticas y un Resource Europe, que consiste en, una de las cosas es precisamente crear una reserva estratégica de minerales, que es lo que hicieron los americanos al principio de todo y han repetido ahora, ¿no? Hemos hecho también lo mismo, ir a hablar con la gente, buenas, ¿tiene usted un derecho minero? Tal. Y esta es la dependencia que tiene Europa de minerales críticos. Y fijaros de tierras raras y de los demás minerales y dónde compramos nosotros, en China fundamentalmente, pero todos esos que les pongo ahí son increíbles. Cuando se habla de minerales críticos, que es un término que no sé si conocen muy bien, pero se habla mucho, son aquellos minerales que te cortan la cadena de suministro. Si no tienes esos minerales, para la producción. Ven ahí el cruce de la opinión sobre eso, porque qué es crítico depende de qué industria, de los diferentes países, que se cruzan bastante. En Europa se están haciendo cosas, se propone diversificar el suministro, reducir el consumo. Ya saben ustedes que el problema mundial que se plantea es, sobre todo el uso de recursos, es que la gente tiene 2 coches, 2 casas, la gente que tiene dinero para comprarlas, mucha ropa en el armario que no usa. El consumo es lo que produce que se fabriquen cosas, porque si yo no compro en Temu no, China no fabrica nada, porque yo no se lo voy a comprar. Entonces, reducir el consumo debería ser una de las prioridades. Luego, naturalmente, Europa está intentando invertir en exploración de nuevas tecnologías y también lo de reservas estratégicas, tecnología e innovación, que se ha hablado aquí mucho, gobernanza política y cooperación internacional, un pacto minero global.
gestión de la demanda con eficiencia energética. Es decir, está todo en la cabeza de alguien, pero todo está ejecutado. En España, que también tenemos estrategia, no hemos hecho nada como Europa en los últimos 25 años, pero en el año 26 se aprobó el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, es decir, vamos a investigar nuestros recursos, aun a pesar que el Gobierno tiene una ley que dice que los hidrocarburos y el uranio no, pero bueno, estas son cosas de la política, de la que yo no entiendo, que este plan está dotado de 400 millones y un programa nacional de exploración minera que va a ser el Instituto Geológico con 70. En resumen, bueno, casi lo he conseguido. La industria minera, ya me han visto, juega un papel crítico en su bolsillo, el suyo, el de cada uno de ustedes. Tienen minerales críticos en su bolsillo ahora mismo, todo el que tenga un móvil. Y tiene un rol principal en las economías, en el desarrollo, en crear sociedades desarrolladas, ¿no? Y para hacer eso hace falta materias primas, no solo petróleo y gas, no, ni uranio. Hacen falta muchos recursos minerales y ahora todo el mundo se ha dado cuenta. Como habrán visto, las políticas estas son como recientes, ¿no? La escasez de algunos de estos minerales críticos, incluidas las tierras raras, pueden ser una traba para la transición energética, de esta cuarta revolución industrial que se habla, ¿no? En la Unión Europea tienen el problema de que quieren neutralidad climática, quizás es una política más generalista, y economías descarbonizadas, pero necesitan recursos para hacer eso. Recursos, sobre todo, cobre y tierra rara. En Estados Unidos, como no eso del clima da igual, pues van a su rollo y cambiar las reglas del comercio mundial. En China nos colonizan sin darnos cuenta y en Japón se apoya en Estados Unidos. Y, por supuesto, los desafíos globales de esto es que China concentra el 80% de tanto de la producción como de la elaboración, que los impactos que se producen en las explotaciones mineras, da igual dónde se hagan, en qué país del mundo, si no se respeta el medio ambiente, da igual que tú transfieras tu problema a África, porque al final el medio ambiente es el del mundo, ¿no? Y que la economía circular, este paradigma, solo cubrirá el 20% de la demanda de recursos minerales en el 2050, ¿no? Por lo tanto, las tierras raras son invisibles. Yo les he enseñado cómo encontrarlas. Hay un monopolio de China. En España no consumimos tierras raras. No consumimos tierras raras, más que en vidrio, no sé qué, 500 toneladas al año, problema cero, ¿no? Pero compramos cosas que tienen tierras raras, incluso en nuestra industria militar. Con lo cual, si cortan las tierras raras en algún sitio, a nosotros nos va a venir a afectar en algún momento, ¿no? Si en este país nos dejaran explotar los recursos que tenemos, seríamos el primer productor de Europa de tierras raras, ¿no? En Europa están con ello, hay indicios, pero tardarán muchos años. Ahí tenían unos datos de sitios en Suecia, Finlandia, incluso en Groenlandia hay tierras raras, no sé si lo han oído, que Donald Trump ha ido por allí a ver de dónde están estas tierras raras. Como son raras, pues no se encuentran fácilmente. Europa no tiene capacidad de refinado, porque no solo no podemos competir en el recurso físico, sino tenemos capacidad de refinado. Y por lo tanto, compramos, y eso significa que nuestra capacidad de transformación de recursos nuestros está a cero, porque incluso aunque tuviéramos la mina, no tenemos las plantas, unas cuantas pocas, ¿no? Y el hecho de que China pueda decir un día, bueno, se ha acabado, señores europeos, son muy simpáticos, me han caído bien, pero ya no les vendo nada, pues eso puede ocurrir que colapsen, que sean críticos para muchas industrias. Y como la minería tarda 15 años en poner en producción, pues llevamos un poco de retraso, ¿no? Y yo termino con una frase que no sé si conseguiremos la autonomía estratégica en minerales críticos sin hacer agujeros en el suelo, ¿sabe? Que la minería es que tiene eso. Muchas gracias. Me faltaba decirles la última transparencia, porque me recortan todo en este... Aquí en Mafre me recortan todo, que era que si esto no, nos queda el espacio, que se ha hablado antes, que hay ahí toneladas de oro para recoger, y los fondos marinos, que es un tema que también se está estudiando.